interrumpí, mil disculpas. No, no hay problema, no hay ningún problema. Bueno, primero para comenzar un poco, esto de justamente tu participación en este proyecto ley en la provincia de Río Negro, nos gustaría que nos puedas contar en palabras simples qué es lo que te impulsó a presentar este proyecto y qué necesidades ves hoy en el ejercicio de la psicología en nuestra provincia. Bueno, en principio, hago un poquito de historia. Yo hoy soy legisladora, desde hace más de 30 años soy licenciada en psicología. Ejercí la profesión hasta el 2019, que decidí trabajar para mi comunidad en el Consejo Deliberante de Viedma. Pasa que uno cuando estudia algunas carreras nunca deja de ser aquello que decidió en el momento en que lo eligió, ¿no? Entonces nunca me desentendí ni me despegué de la formación que construí a lo largo de mi vida. Y lo cierto es que en el trayecto de mi historia como profesional participé muchas veces de distintos intentos de armar un cuerpo colegiado. En los 90 hablábamos de asociaciones, que eso perduró durante mucho tiempo. Después se constituyeron los colegios zonales. Y la realidad es que se acercó Andrés, que es el presidente del Colegio de Psicólogos del Valle Inferior, con una propuesta que ya había sido elaborada por los distintos efectores de los colegios, una propuesta muy amplia, muy bien trabajada, con algunas aristas que había que conversar porque no estaban por ahí como para ser trabajadas todas juntas y que pudiera salir un proyecto de ley. Así que empezamos a trabajar con todos los presidentes y presidentas de los colegios. En principio lo que planteamos fue, si queremos que esto tenga un objetivo y salga prontamente, constituirnos como colegio único, porque le da más entidad y sobre todo le da resguardo al ejercicio profesional. Y empezamos a trabajar, nos llevó prácticamente un año de trabajo compartido con mi equipo de trabajo, entre los cuales hay una abogada que está estudiando también la carrera, así que tenía el conocimiento técnico legal y el conocimiento académico que por ahí se requiere para entender un poco de qué se trata el ejercicio profesional. Esa fue una de las cuestiones que a mí me impulsa a trabajar en este proyecto. Y después vi que había un gran compromiso de profesionales de la psicología que en estos tiempos en los que estamos transcurriendo, vemos que nuestra profesión está un poco denostada, ¿no? Por algunas prácticas inmediatas, porque siempre nosotros pasamos, y lo dice alguien que tiene ya años, pasamos de ser aquellos a los que se consultaba en situaciones de crisis y muchas veces se calificaban a los demandantes como gente que no estaba bien de la cabeza, lo digo de esta manera grosera porque era un poco lo que sucedía, a tener una demanda muy incesante en épocas de crisis sociales y económicas, ¿no? En donde yo siempre cuento lo mismo, en el 2001 la demanda no tenía que ver con la posibilidad de poder sobrevivir, sino con todo aquello de lo oculto que aparecía ante la necesidad de no poder resolver cuestiones cotidianas, ¿no? No es que la demanda tenía que ver con el malestar epocal, sino con lo vivido no resuelto. Claro. Entonces me parece que nosotros transcurrimos por etapas muy complejas en las que necesitamos ser valorados y considerados en la tarea y por sobre todas las cosas tener una entidad que nos permita nuclearnos y a partir de ahí, bueno, que permita que se nucleen los profesionales, porque yo en este momento no estoy trabajando, y a partir de ahí generar un montón de actividades y acciones que nos permitan no solo proteger la práctica, proteger la profesionalidad y tener un registro de quiénes son los que están o quiénes son quienes están, como recién decía la colega, eh, registrados para ejercer la práctica. Exacto. Bien. Maricel, bueno, bienvenida. Alejandra te saluda de este lado. Te quería Hola. consultar en relación a la comunidad, que muchas veces no conoce, no está al tanto de los marcos legales. ¿Cómo crees vos que esta ley podría ayudar a cuidar mejor a quienes consultan sobre los temas de salud mental? Bueno, eso es un tema que nosotros conversamos mucho en los encuentros que tuvimos, porque nosotros sabemos, sin descalificar a nadie, que hoy hay prácticas que dan digamos, ofrecen resultados inmediatos a procesos que para nosotros no debieran ser tan cortos, ¿no? Y sobre todo respuestas cuando entendemos que a veces hay un trabajo que obliga a diferentes actores para encontrar la respuesta. A lo largo de los años estas prácticas van surgiendo con distintos nombres, pero lo que sí es cierto es que nos vemos enfrentados muchas veces a resolver situaciones que aparecen a partir de buscar estas alternativas. Y la comunidad tiene que saber
qué hacemos o qué hacen los psicólogos y psicólogas, cuál es la tarea que llevan adelante, independientemente de cuál es la formación técnica o cuál es la teoría que lo sostiene. Nuestra práctica es una práctica seria que implica pensar y diagnosticar, acompañar y de alguna manera reinsertar a una persona que está viviendo una situación que tal vez lo aleja de su espacio comunitario. No tenemos una formación en vano para poder escuchar y acompañar al otro o a la otra. Necesitamos desde algún lugar que sea validada esta profesión, y me parece que estos espacios en donde ponemos en común las realidades que vive cada comunidad nos hace pensar o repensar no solo la práctica, sino también la formación. A veces la facultad, la universidad te da un componente académico muy importante, pero cuando llegas a la realidad y te encontrás con la práctica, sabés que tenés que empezar a revisar qué de lo que aprendiste es aplicable al lugar en donde vos estás trabajando. Y en eso también es importante el valor de la profesión en relación a otras profesiones. Cuando un médico, por ejemplo, deriva a un paciente y lo deriva porque entiende que ya no tiene más para hacer, no está valorando la profesión del psicólogo o la psicóloga, está entendiendo que se le acabaron a él las herramientas. Lo ideal sería que pudiésemos trabajar de manera interdisciplinaria para entender a esa persona en todos sus componentes, sus situaciones cotidianas. Por eso creo que es fundamental que tengamos un consolidado de la profesión a través de un cuerpo colegiado para que podamos desarrollar la tarea de una manera mucho más respetuosa entre nosotros, nosotras y también para con la comunidad. Bien, y sabemos justamente en torno a esto que los colegios profesionales, en este caso el de psicólogos, toman un papel como muy importante dentro de cada una de las comunidades y sociedades que regulan, ¿no?, de estas zonas. Y al tener un rol importante, y en esto de que, bueno, un poco lo que plantea la ley es un colegio único a nivel provincial para después subdividirse en distritos, ¿qué lugar crees que justamente van a ocupar estos colegios de psicólogos dentro de la nueva regulación? ¿Cuál es el cambio en el cual por ahí nos vamos a confrontar para poder empezar también a comunicar y a poder adaptarnos como sociedad? Bien, una de las cuestiones que nosotros lo conversábamos mucho era, hay un modelo que no lo tomamos en su plenitud o con exactitud, pero por ejemplo, provincia de Buenos Aires tiene un colegio único con distritos, que es un poco a la que nosotros apuntábamos. La valoración es, primero y principal, técnicamente nosotros podemos tener un registro de la matrícula provincial. La matrícula por ley la rige el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud, porque la salud es el campo disciplinar en el que nosotros estamos interviniendo. Pero es diferente que además de salud exista en la fiscalización un componente del colegio, una persona del colegio, para que pueda además tener cuál es el registro de los profesionales y si hubiera alguna situación que no condice con lo que legalmente se espera, se pueda denunciar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un colegio dividido en distintas zonas, no tenemos un colegio único, sino varios colegios, es bastante más engorrosa la tarea. Cuando hay un colegio único hay un consenso de los distintos distritos para que ese referente del colegio único sea el partícipe, que va a rotar, porque no va a ser solo siempre uno o va a responder solo a una zona. Por otro lado, nosotros vivimos en una provincia que tiene la particularidad de la idiosincrasia y la geografía completamente diferente. Ustedes saben que existe en la provincia espacios en donde la gente se encuentra en lo cotidiano y en lo corriente, con situaciones muy diferentes según sea el lugar en el que estén. Entonces nos parece importante que estos distritos tengan la voz de la realidad de cada una de las comunidades en las que viven, para en el momento de generar alguna política pública y tener participación en la misma se puedan escuchar todas las voces. Uh-huh. Bien, y ahora te pregunto, Maricel, pensando ya en quienes ejercen la profesión, ¿qué cambios o desafíos crees vos que puede traer esta ley en la práctica cotidiana desde la posición tanto de los psicólogos o las psicólogas? Bueno, en principio este cambio lo que va a traer es la necesidad de, recién escuchaba Gabriela, creo que dijo voy a estar en el margen de la legalidad o estar en la legalidad una vez que me matricule. Ana. No, perdón si me equivoqué el nombre. No, está bien. Bueno, este es uno. La regulación implica legalidad. Y la legalidad podemos interpretarla de diferentes maneras, pero a la hora de responsabilizarnos frente a la práctica es fundamental. Y para el afuera, para las comunidades, saber que existe un cuerpo colegiado
da también un margen de seriedad muy importante, porque no nos olvidemos, insisto, sin denostar a nadie, que hay un montón de prácticas que se confunden con la práctica que nosotros efectuamos como psicólogos y psicólogas y que no dan siempre los mismos resultados. Hoy atravesamos una situación en la comunidad, en el país, pero sobre todo en las distintas comunidades, muy compleja con las adolescencias. No es lo mismo que quienes estemos bajo el manto de la comunión colegiada, abordar situaciones, debatirlas, poder emitir opinión, trabajar en documentos que sean tomados en consideración para las políticas públicas, educativas y de salud, que hacerlo desmembrado hasta que los podemos unificar y ponernos de acuerdo. Me parece que eso es importante. Hay una cosa muy, muy fuerte que está pasando en el país, que es un intento de modificar, un proyecto que modifica la ley de salud mental. Una ley de salud mental que atravesó un montón de instancias y etapas y que hoy corremos el riesgo de que genere un retroceso realmente muy, muy negativo para el respeto y sobre todo para la conquista de los derechos. Entonces me parece que si como colegio, como cuerpo colegiado, podemos de manera conjunta y unificada emitir una opinión, es mucho más importante y consolidada que si vamos reuniendo las distintas opiniones de los distintos colegios. Una cosa es el distrito con la realidad que se vive en el cotidiano, con las demandas que van surgiendo y que se unifican en una opinión, y otra cosa es distintos colegios con distintas opiniones unificados a la hora de establecer esto como criterio para presentarlo ante un documento o presentarlo frente a una situación en donde queremos hacer una modificación de la política pública, cambia muchísimo. Le da un orden y una seriedad que nosotros la tenemos y sabemos que es así, pero no sé si el común de la gente lo puede entender. Existen varios colegios, yo se lo decía antes de ayer a Andrés, el colegio de la abogacía tiene una particularidad, pero no es el mismo campo de desarrollo en el que, o no es el mismo poder con el cual ellos tienen que trabajar. El abogado que se matricula o la abogada que se matricula para ejercer en todo el país lo hace a través del juzgado federal. En la provincia de Río Negro, a través de los distintos colegios autónomos que tiene la provincia. Nosotros tenemos otro campo de desarrollo, si bien el ámbito de la justicia también nos compete, pero no es lo mismo porque el ámbito donde nosotros trabajamos es mucho más amplio que el espacio privado en el que podemos ejercer la clínica. Hay psicólogos y psicólogas en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Desarrollo. Entonces, poder defender la práctica habitando esos espacios también es muy importante. Bien, entonces, pasando un poco limpio, este proyecto de ley lo que busca es la regulación justamente de las incumbencias y de la práctica profesional, uniendo los 4 colegios en uno solo y ahora pasando a ser distritos zonales en vez de colegios per se de manera individual. Teniendo en cuenta como esta percepción de lo que se impulsa a través de esta sanción, ¿no? Y desde una mirada más amplia, ¿qué te gustaría que la sociedad pueda entender o comprender sobre la importancia de regular, jerarquizar este ejercicio de la salud mental y en los tiempos que corren, ¿no? Con todas estas cuestiones en las cuales nos vamos viendo envueltos en la cotidianidad? A mí me gustaría que la sociedad pudiese entender cuál es el valor del trabajo que hacen psicólogos y psicólogas, cuál es la importancia de muchas veces intervenciones que se hacen en distintas situaciones. A mí me gusta mucho el trabajo comunitario y creo que en ese aspecto poder que la comunidad entienda que existe una entidad a la que se puede referir cuando necesita una intervención comunitaria es importante. Después, en el ámbito del colegio, cada quien podrá saber en qué área se va a desempeñar mejor. Porque en general, cuando el colegio se consolida, después de hecho está planteado en la norma la creación del comité de ética, que me parece que es fundamental. Está planteado también la posibilidad de dar valor a los diagnósticos que emiten psicólogos y psicólogas. Hay un montón de otras cuestiones. Sí es importante saber que nosotros no estamos haciendo una modificación de la práctica conforme lo dicta la ley. Estamos empezando para poder después avanzar con ese trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como colegio consolidado es mucho más fácil después pedir un tratamiento para la modificación de la ley que regula la práctica. Entonces, me parece que el colegio hoy, de lograrse este objetivo, de cara a la comunidad, va a poder darle respuestas a algunas preguntas que muchas veces son captadas por otros u otras y no son siempre las que se condicen con la formación.
Bien. ¿Y en este momento en qué estado se encuentra este proyecto de ley? Bueno, nosotros en este momento pudimos ingresar en la ley en el circuito legislativo. El proyecto hoy está para ser tratado en la Comisión de Sociales, que el lunes a las 16 horas es la Comisión de Sociales, allí se va a trabajar. Lo vamos a presentar junto con la legisladora Agostino, que también fue parte de este proyecto. Va a acompañarnos Andrés, que es el presidente de Salinas, que es el presidente del Colegio de Psicólogos de Viedma, del Valle Inferior. Y lo que sucede en ese contexto es que nosotros presentamos el proyecto, explicamos la razón por la cual fue elaborado. A partir de ahí se generan lo que se denominan dictámenes, ¿sí? Porque ustedes imagínense que en las comisiones hay referentes de distintos espacios políticos, ¿sí? Que son los que van a emitir opinión acerca de la consideración respecto del proyecto. Una vez que se sortea ese espacio, que es la Comisión de Sociales, si el proyecto tiene dictamen favorable, pasa a otra comisión, que es la que consolida el paso del proyecto al recinto. Entonces, si esto acontece, el día 30 que tenemos sesión, el proyecto va a ser tratado. Estimo que va a ser aprobado porque la seriedad con la que se ha trabajado y el compromiso que hemos asumido todos y todas para poder llevarlo adelante se está leyendo ya en el ámbito legislativo. Yo he hablado con legisladores y legisladoras de los distintos espacios políticos y todos entienden la necesidad de poder consolidar un cuerpo colegiado para poder avanzar en el campo de trabajo. Así que este sería el proceso. Esperemos que así acontezca y que el día 30 podamos entre todos y todas sentir que hemos ganado por lo menos la primera batalla. Bueno, vamos a estar expectantes entonces para ese día, para esa fecha. Te agradecemos profundamente por tu espacio en un fin de semana, para poder acompañarnos también, contarnos un poquito más a detalle de qué se trata, y también por tu compromiso de acompañar a los profesionales del área de la salud mental y también ayudarnos a visibilizar parte de nuestra práctica, que es un poco en lo que intentamos todos en la práctica cotidiana, ¿no? Reivindicar también estos roles y poder acompañar a la comunidad desde un lugar también más seguro, respetado y contenedor. Así que te agradecemos profundamente, Maricel, y bueno, seguramente volvamos a tener algún tipo de contacto en el futuro a través de estas noticias y de los próximos proyectos que se verán. Muchísimas gracias. No, la agradecida soy yo y permitime decirte algo. Yo tengo un compromiso de trabajo muy, muy fuerte desde hace muchos años, una militancia muy, muy profunda con respecto a mujeres que sufren mujeres y disidencias que viven y sufren situaciones de violencia. Creo que nosotros y nosotras quienes hemos cobijado y nos hemos formado en esta profesión, tenemos un compromiso también muy grande y hoy atraviesan situaciones muy complejas, por eso también es importante nuestra palabra para poder acompañar y dar una opinión acerca de las cosas que están pasando. Totalmente, muchísimas gracias. Gracias, Maricel. Y vamos a un breve corte comercial y cuando volvamos entonces retomamos con la columna de las fechas importantes de este día.